muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. A vosotros. Es un auténtico placer y yo creo que todos los que estamos aquí vamos a salir de esta charla pues con tocados, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Porque de diálogos activistas de lo mutuo, de lo que se trata es de tener un espacio, bueno, pues para conversar, ¿no? Y para conocer a personas que nos inspiren y que, bueno, que nos ayuden también a reflexionar los diferentes retos que tenemos a los que estamos enfrentando, ¿no? Y en este sentido, pues es una conversación abierta, en confianza y bueno, que vamos dirigiendo como tú prefieras, ¿no? Sí que yo había pensado como tres grandes temas que a lo mejor era importante que tratáramos. Lo primero, pues conocerte un poco más, ¿no? Se trata de que nos cuentes tu historia, de que nos cuentes, bueno, pues cómo has llegado a ser una medallista paralímpica, eh, cuáles han sido tus retos, cuáles han sido tus barreras, ¿no? Lo que queremos es aprender de ti hoy, ¿no? También un poco la comparativa de los valores del deporte y de los equipos de alto rendimiento respecto de los equipos de las empresas, ¿no? Creo que compartimos muchas, bueno, pues muchas formas y muchas maneras de ver los retos y también queremos ahí aprender, ¿no? De cómo lo ves tú. Y por último, sí traer aquí pues la tecnología como palanca, ¿no? Como palanca también de la inclusión. Cómo lo estamos haciendo las organizaciones para diseñar activos tecnológicos inclusivos y pensando en todas las personas. Y bueno, pues sí que pues a lo mejor una pincelada de tecnología creo que también nos puede ayudar a conocer cómo lo ves tú. Y bueno, pues sin más dilación, Alba, cuéntanos cómo decidiste dedicarte a una carrera deportiva y cuál ha sido un poco tu recorrido. Pues mira, María, yo realmente jamás me planteé que el empezar a hacer deporte jugando desembocara en esto, ¿no? O sea, yo al final, como persona ciega, nosotros en los coles, los institutos, tenemos personal de la ONCE, Ujú. que a lo que se dedica básicamente es a hacer nuestras adaptaciones, a hablar con los profesores y a tener pues un poco esa ayuda que nos hace falta, ¿no? Y él, además de esta función para conmigo, pues era profesor de educación física en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE. Es un centro en el que hay niños internos, pero en el que también se hacen muchas otras cosas como extraescolares para personas ciegas o con baja visión. Y ahí me propuso pues ir a probar una extraescolar que se llamaba multideporte. Ujú. Y era un poco, pues yo iba a jugar, a conocer otros niños, bueno, pues a pasármelo bien como todos los niños, que es lo que tienen que hacer. Con tanta suerte que a mí me encantó. O sea, para mí fue una cosa maravillosa. Conocí personas con las que hoy en día tengo una amistad súper, súper bonita. Y el día que, o sea, hacíamos muchas cosas, varios deportes, pero el día que a mí me tocó especializarme, yo decidí empezar a hacer atletismo. Para mí era lo que más me gustaba, lo que mejor se me daba. Y, bueno, una cosa llevó a la otra y de repente estabas compitiendo a nivel internacional y luego otra cosa y otra cosa y otra cosa y aquí estoy. Lo de repente estar compitiendo a nivel internacional, veo que es un salto bastante importante, ¿no? Hay mucho trabajo detrás para competir a nivel internacional. O sea, es que yo empecé muy joven. O sea, yo empecé a competir internacionalmente con 14 años. Entonces, bueno, la primera vez que te llevan a aprender lo que es, pero es verdad que, bueno, primero aprendes y después te empiezas a plantear metas, ¿no? O sea, vas año a año intentando conseguir objetivos, marcándote unos números a los que pues pretendes llegar, luego saldrán o no saldrán, pero bueno, tú tienes esa meta y ese foco para, pues, ir avanzando en tu vida deportiva e ir consiguiendo pequeñas cositas. Ujú. ¿Y recuerdas algún momento en el que pensaste, bueno, pues esto no es lo mío, esto no me está saliendo bien, tengo que pensar en otra cosa? Seguro, o sea, al final yo
bueno, por ejemplo, cuando tú empiezas siendo muy pequeña, pues al principio pues empiezas jugando y claro, mejoras mucho porque al principio pues no, pues como no tienes ni idea, Es pues más lo poquito recorrido. que hagas, pues recorres mucho. Em, pero es verdad que, por ejemplo, yo sí que recuerdo, pues, con 15, 16, 17 años, al final es una época de tu vida, pues, de como adolescente muy convulsa y primero que yo renunciaba a muchas cosas, ¿no? O sea, cuando mis amigas estaban, saliendo de, pues, yo qué sé, nos vamos a un fin de semana en no sé dónde, vámonos a hacer yo no, yo estaba entrenando, yo estaba compitiendo, yo estaba pues teniendo una adolescencia que no era la normal. Y además de eso, tienes que lidiar con esa presión. O sea, yo soy una persona muy perfeccionista, muy exigente conmigo misma. ¿Sí? Siempre lo he sido, ahora menos, he aprendido a relativizar un poco las cosas. Pero bueno, yo sí que recuerdo en esos momentos como que para mí lidiar con la presión y que una competición saliese un poquito peor de lo que yo esperaba era un mundo. Luego, pues aprendes que no pasa nada, que no es que la vida no es blancos o negros, ¿no? O sea, tú puedes ser campeona del mundo y, pues, pensar que no es suficiente y quedar cuarta y estar súper feliz. Y, bueno, es aprender un poco a relativizar y a entender que tú lo has dado todo. Ujú. También, ¿no? La resiliencia y la serenidad, ¿no? El ir viviendo, bueno, pues si hay algo que no sale exactamente como uno quiere, ¿no? Pues seguir luchando, ¿no? Es una historia también de lucha. Claro, o sea, al final, hoy no sale, pero la vida al final se compone de noes. Ujú. Entonces, cuando tienes muchos noes, en algún momento te va a llegar el sí. Y eso es súper importante, ¿no? O sea, el decir, bueno, hoy es no, pero si trabajo igual, mañana eso, ese no cambia. Entonces, tú tienes que ver qué ha fallado para que eso haya sido un no. Y en el momento en el que entiendes que ha fallado y pones los medios para corregirlo, pues igual mañana no es un sí, pero se acercará un poquito más. Hoy pasado, pues quizás sí que lo sea. Y Alba, así, ¿qué apoyos crees que han sido fundamentales para llegar donde estás? Pues al final el deporte con discapacidad es un tanto especial porque primero yo para llegar al deporte tengo que tener una familia que me haya dado esa independencia, que me haya dado esa seguridad, que me haya dado esa posibilidad de decidir y de hacer lo que yo quiera cuando era una niña y de pues trabajar mucho conmigo, que yo sea una persona autónoma, independiente, con capacidad de decisión, de adaptación. Y eso, pues, lo hacen mis padres en casa. O sea, bueno, lo han hecho mis padres en casa. O sea, para ellos fue muy duro, no es, nunca es plato de gusto que un niño no nazca sano. Pero si bien no es plato de gusto y es muy duro y fue muy duro para ellos sí que tuvieron súper claro que a mí no me iba a faltar de nada y que yo iba a ser todo lo que quisiera ser en la vida. Entonces, primero eso. Segundo, que tengas la oportunidad. Yo tuve la suerte de tener la oportunidad de una persona que me dijo, oye, ven y prueba. Ujú. Entonces, si esa persona no hubiese llegado a mi vida y no me hubiese dado esa oportunidad, quizás yo no estaría aquí hoy. Y tercero, dar con un grupo de personas que te ayuden a ser, pues, a ser tú, a explotar lo que tienes y hacerlo con gusto y hacerlo bien, ¿no? O sea, yo siempre digo que yo estoy aquí porque disfruto mucho de lo que hago y disfruto mucho de estar con las personas con las que hago esto, ¿no? O sea, tengo un equipo maravilloso que me cuida, que me ayuda un montón, que me regula muchísimo cuando yo me agobio, que me da también esas facilidades y esa confianza para saber que si yo un día estoy un poquito más bajita, ellos van a tirar del carro. Ujú. Qué importante, ¿no? Sí. Lo que has ido trayendo, ¿no? La importancia de que crean en ti, ¿no? Es el efecto Pigmalión, ¿no? Que Mm. cuando creen en ti es mucho más fácil que llegues, ¿no? Y eso, como comentas, pues tu familia ha sido el primer pilar, ¿no? Y luego, pues la importancia también de las personas que te rodean, de tu equipo, ¿no? De cómo te sostienen, cómo te apoyan, cómo te dan las herramientas, que también viene mucho a colación en las organizaciones, ¿no? También la importancia de sentirte sostenido
en momentos en los que a lo mejor, bueno, no tienes todas las certezas, ¿no? Y luego quería comentar contigo porque he visto que haces mucha divulgación en redes, ¿no? Bueno, tienes varios perfiles, he visto tu perfil de Instagram, también tienes de TikTok. ¿Cómo decides el, bueno, pues entrar en este mundo de redes sociales? Que además he visto que bueno, tienes entradas sobre tu carrera profesional deportiva, pero también sobre tu día a día, ¿no? Bueno, me han encantado tus entradas. Coméntanos un poco. Sí, bueno, yo supongo eso, que todo esto del equipo es muy también ligado a la empresa, ¿no? En el sentido de que vosotros también tenéis que sosteneros unos a otros, aún sin saber si la cosa va a salir o no, y al final, pues eso, tener un equipo con sus tareas bien definidas y alguien que los lidere, organice y sostenga esa carga es indispensable. Y nada, el tema de las redes, para mí nace esto a nivel de, yo quería visibilizar, ¿no? Para mí es muy importante que no miren a las personas con discapacidad como si fuésemos una cosa extraña o un mono de feria, porque pues, lógicamente no lo somos. Entonces, para mí era súper importante eso, dar a conocer que al final somos personas como cualquier otra. O sea, yo quiero normalizar una realidad de una persona completamente normal, ¿no? Entonces, yo tengo mi faceta profesional como deportista paralímpica, que es verdad que no es lo más usual, pues dentro de una chica joven, pero al final yo también tengo mis formas de disfrutar de las cosas, de vivir las cosas. em, yo qué sé, o sea, a la gente luego le llama muchísimo la atención, pues yo voy, pues no sé, conozco gente y es como, ala, y ahora que estoy dando charlas en colegios o en empresas, como, ala, ¿y cómo te maquillas? ¿Y cómo cocinas? ¿Y cómo te vistes? Habitualmente por los pies, ¿no? Entonces a mí me llama la atención que a la gente eso, como para mí es tan normal, pues que a la gente eso le suponga como pues no sé, algo como raro. Entonces digo: "Jo, ¿y por qué no enseñarlo?", ¿no? O sea, que la gente vea que no es extraño y que, somos personas completamente normales y que no somos distintas del resto, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrada a que, yo qué sé, el cole, el instituto, la gente es como: "Ay, no, cuidado que es ciega". No, pero soy ciega, pero no de cristal, no me voy a romper, no me pasa nada. Entonces, pues bueno, un poco eso, dar voz a todas esas personas que pues no la tienen, ¿no? O sea, yo he dado la casualidad de que soy deportista y el deporte es un altavoz enorme. Pero bueno, al final yo soy deportista, otro será ingeniero, otro será, pues yo qué sé, Sí, la verdad que arquitecto. la importancia en redes también de la diversidad, ¿no? Sí, Porque parece que, no sé, los hay un montón de influencers, todos son perfiles. como superficiales, ¿no? Y tal. Pues no es así. O sea, y hay que divulgar, ¿no? Que todos los perfiles Son caben en válidos. en las redes sociales. Y bueno, pues por contarte una cosa personal, ¿no? Yo a veces también escribo en Instagram y tal, y escribo de mi familia, porque bueno, tengo 4 hijos y tal, y no sé qué. Y muchas veces lo he pensado, digo: "Joder, no sé si debería escribir", pero digo, es que hay que dar visibilidad también a las familias grandes, ¿no? Que ahora Y que si es, no lo haces tú, ¿quién lo va a claro, hacer? ¿quién lo va a hacer? Entonces, bueno, pues me encantó verte ahí porque digo, mira, fenomenal, que me encantó una entrada que tenías de cómo te peinabas. Y digo: "Ah, Sí. eso es muy Las gracioso". trenzas, es que la gente piensa que me las hacen y Sí, me peino yo. sí, sí, O sea, yo peino a mis compañeras cuando voy a competir. Entonces, claro, es gracioso porque vas en la pista y es como, ay, ¿quién te hace las trenzas? Y tú, pues yo, sí. me peino sola. Sobre todo que la importancia de la naturalidad, ¿no? La Claro. naturalidad, porque con la autenticidad yo creo que se llega a todas las personas, ¿no? Todo lo que es artificial tiene muy poco recorrido y las personas auténticas como tú, pues Sí. yo creo que tienen, o sea, que tienen una atracción increíble, ¿no? No, yo en realidad soy tímida. O sea, a mí lo de las redes me costaba un montón, o sea, porque me daba vergüenza muchísima. Entonces, bueno, ya he estado trabajando mucho en eso, porque al final si yo quería ser un altavoz para las personas con discapacidad y normalizar historias,
pues tenía que superar eso. O sea, tenía que superar pues mi vergüenza, mi timidez y mi todo. Y O al sea, final yo ha sido te animo 100%. gracias, Creo que haces muchísimo bien, ¿no? gracias. Es una forma de divulgar, pues, que llega a muchas personas. También gente joven, ¿no? Que tiene que conocer todas las realidades. Sí, Y bueno, pues volviendo también un poco al tema de la empresa. Nosotros en Mutualidad ahora mismo estamos viviendo un plan estratégico, la implantación de un nuevo plan estratégico con mucha exigencia, bueno, pues a veces hay, como decíamos antes, hay que sostener. También hablabas tú de cómo ponerte objetivos, ¿no? Que tú te ponías tus objetivos, el método, ¿no? Y quería preguntarte aquí por la disciplina, ¿no? O sea, es importante tanto llegar a los objetivos como el cómo llegas a los objetivos, pero sí que el método y la disciplina en tu día a día, ¿qué significa esto? claro. Yo supongo eso, que vosotros también pues tenéis que tener pues gente muy disciplinada, ¿no? Y que se marque pues objetivos tanto personales como a nivel de equipo. Entonces yo básicamente lo que hago es plantearlo con las personas que me rodean. O sea, yo siempre digo que en la pista somos 2, 3 o 4, depende de quiénes estemos abajo. Entonces, para mí es importante sentarme con esas personas que forman parte de, digamos, ese compendio de cosas y de factores que van a hacer que yo el día de la competición llegue más o llegue menos. Y bueno, y valorar un poco, pues, qué tenemos, en qué punto estamos y cómo podemos trabajar eso que tenemos o qué nos falta para llegar a esa gran competición en la mejor forma posible y de la mejor manera, ¿no? Y yo siempre digo que el objetivo tiene que estar en ti, o sea, el foco siempre va a ser nuestro, porque lo que hacen los demás yo no lo puedo controlar. O sea, yo no puedo controlar que alguien pare el crono en menos tiempo que yo o que alguien salte más que yo. Pero sí puedo controlar que yo esté haciendo las cosas bien, que aprenda lo que tengo que aprender, que gestione lo que tengo que gestionar, que... Entonces, bueno, para mí los objetivos es importante planteártelo desde tu perspectiva y no comparándote con los demás. Eso para mí siempre ha sido clave. Y luego eso, plantearte las metas, pues siendo realistas, ¿no? O sea, pues yo no me puedo plantear ahora mismo decir, bueno, voy a correr en 11:30. Pues igual no, porque nadie lo ha hecho en la historia siendo ciego. Entonces, eh, pues no, no, y no estoy corriendo en eso, ni tengo los medios para hacerlo en este momento de mi vida. Entonces, pues hay que ver un poco eso, que ser realistas con lo que tenemos y con lo que podemos hacer y con lo que estamos dispuestos a, digamos, a poner ahí, ¿no? Los recursos que estamos dispuestos a dedicarle o a las cosas a las que estamos dispuestos a renunciar para ello. Ujú. Qué importante lo que has dicho, ¿no? Me gusta mucho lo de los objetivos te los marcas tú y también la autorresponsabilidad, ¿no? Sin mirar a los demás, ¿no? Yo tengo que hacer esto, yo lo estoy haciendo bien, yo creo que lo estoy haciendo bien, pues hay que tirar para adelante, ¿no? Claro. O sea, es poner el foco siempre en lo tuyo y no en lo de los demás, ¿no? O sea, yo al principio era como, jo, el objetivo es quedar medalla de X. Vale, pues es que igual el objetivo no tiene que ser ese. Igual el objetivo tiene que ser, voy a aprender a batir de esta forma, voy a aprender a salir de tacos de esta otra manera, vamos a intentar hacer esto y a ver en qué desemboca en mis marcas. Ujú. O sea, es ver dónde pones tú el foco. Totalmente. Y otro tema importante para nosotros es el propósito, ¿no? Sí que me gustaría hablar contigo, pues, cuál es un poco tu propósito, ¿no? El por qué, bueno, te levantas cada mañana, ¿no? ¿Cuál es tu ilusión? Y bueno, pues el motivo, ¿no? Por el que luchas, ¿no? Sí. Porque yo creo que tanto bueno, todos tenemos un propósito personal y también las organizaciones tienen un propósito y unos valores y todo está interrelacionado, ¿verdad? Cuanto Claro, más se combinan el propósito personal con el propósito de tu vida profesional, pues yo creo que eres más te más feliz, implicas. sí, y más te implicas, ¿no? Y bueno, pues un poco hablar contigo de ese propósito y esos valores del deporte, ¿no?
y cómo influyen en tu carrera. Yo siempre digo que en general mi propósito es que hacer muy feliz a la gente que tengo alrededor, ¿no? O sea, yo por mi trabajo no puedo dedicarle muchísimo tiempo a la gente que me quiere. Entonces, para mí es muy importante hacerles felices a ellos, o sea, que tener ese tiempo y ese espacio para ellos. Pero es verdad que profesionalmente, pues yo tengo mi propósito, ¿no? O sea, ahora mismo mi proyecto personal es digamos, visibilizar en redes a las personas con discapacidad, hacer un mundo un poquito más accesible, un poquito más inclusivo y hacer que, pues eso, que la sociedad conozca y que por tanto, pues todo esté, o sea, digamos que no sea un añadido el accesibilizar algo o que ni siquiera exista, ¿no? O sea, el conseguir un mundo un poquito pues más sencillo para nosotros, que ahora mismo es verdad que está mucho mejor que hace unos años, pero todavía quedan pasitos y para mí eso, si consigo que esto sea un poquito mejor, ya ni siquiera a nivel de accesibilidad material, ¿no? Que si lo consigo, increíble, pero a nivel de humano, ¿no? O sea, a nivel humano, que la sociedad conozca y que la sociedad sea un poquito más tolerante, un poco más consciente de que existimos, que somos pocos, pero que estamos ahí, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un poco mi proyecto personal y bueno, a nivel profesional, pues mi propósito lógicamente es pues llegar todo lo más alto que pueda a nivel deportivo. Y luego, pues bueno, yo creo también que los propósitos, las metas van cambiando en las distintas etapas de la vida. Esta es la etapa en la que yo estoy ahora. En la siguiente etapa, pues Veremos. veremos, efectivamente. Totalmente, pero es muy importante lo que has comentado de, yo hablo del metro cuadrado de influencia, ¿no? Al final, donde estás, pues es la influencia, la huella que dejas en el mundo. Que si Sí. todos vamos dejando ese metro cuadrado, pues, Tenemos un mundo mejor, pues hacemos un mundo mejor, sin duda. Sí, así por es. supuesto. Muy bien. Alba, hablamos un poco de tecnología. Y muy enfocado a la inclusión, ¿no? Uno de los valores de Mutualidad es la inclusión y realmente queremos hacerlo bien y queremos hacerlo mejor. Entonces, sí que nuestra transformación digital y nuestros cambios en nuestros canales intentamos que sean para todas las personas. Sí que quería preguntarte si tú has visto la evolución en el sector bancario o de seguros en esto. Sí, o sea, ha habido evolución, hay cosas que están mejor y hay cosas que son peores. O sea, por ejemplo, ahora me pasa mucho con los dispositivos táctiles, ¿no? O sea, yo me acuerdo un día fui a una tienda y me encontré que quería pagar con una tarjeta bancaria normal y me di cuenta de que no podía marcar el PIN en el datáfono porque los datáfonos táctiles yo no los puedo usar. Ajá. Los de botones sí, porque te llevan una marquita en el 5, entonces pues simplemente pues tú puedes marcar, pero los datáfonos táctiles no se pueden usar porque no tienes referencias. Entonces, no puedo. Lo mismo con electrodomésticos, ¿no? O sea, decir, bueno, yo qué sé, mi vitrocerámica es táctil. Yo he tenido que ponerle una placa Ajá. para poder marcar los botones, o sea, para tener agujeros en los botones, digamos que, bueno, en los no botones, y poder utilizarla y poder cocinar de forma autónoma en mi casa. Pues un poco así, ¿no? O sea, al final es verdad que hemos mejorado mucho, o sea, Internet es fantástico, salvo cuando tienes que hacer papeleos que entonces pues de repente se convierten en trabas y trabas y trabas porque las páginas no son accesibles, Sí, que- pero en general Internet suele ser bastante accesible, en general, luego hay excepciones, pero es verdad eso que con los dispositivos táctiles pues algunos se pueden adaptar, pero claro, no, la gente no piensa, o sea, la persona que diseña eso no piensa en, ostras, una persona ciega no puede usar esto. sí. No, simplemente ellos lo hacen en plan, mirad qué bonito el diseño, qué bien queda con las pantallas minimalistas y tal y cual, ¿no? Que es verdad, que yo no lo discuto, o sea, es completamente cierto que es bonito, pero claro, a mí me estás fastidiando. O Claro. sea, en el sentido de yo
tengo que ponerle gometes a mis electrodomésticos para poder tocarlo. Y a veces, por ejemplo, estos típicos que tienen como menús y en el mismo botón tienes 5, 6, 10 opciones, es que eso no se puede adaptar, es imposible. Mm. Es verdad que ahora, ¿no?, tenemos la ley de accesibilidad que, bueno, nos da una serie de pautas y de parámetros para los canales digitales y tal, Ujú. pero bueno, que sí que yo creo que hay preocupación en las compañías, desde luego en esta, para que, bueno, pues, sea accesible para todas las personas, ¿no? Que eso se trata. También lo que comentabas de los diseñadores, qué importante es la diversidad en los equipos, ¿no? Porque Claro, los diferentes puntos de vista como suman a, bueno, pues a una visión mucho más holística, ¿no? De claro. la realidad. O sea, yo siempre cuando voy a los sitios y me dicen cosas es como, ¿cómo? ¿Qué es lo que pides, no? O sea, para mí es como que contéis con o sea, quiero decir, cuando tú vas a diseñar algo, es importante contar con la gente que tiene esas distintas necesidades, ¿no? En el sentido de, pues, ¿qué diría una persona ciega aquí? ¿Qué diría una persona que, con una discapacidad física? ¿Qué diría una persona autista? ¿Qué necesidades tiene? Pues igual deberíamos de preguntarles, porque es cierto que la persona que no tiene la necesidad, por mucho que quiera, y no dudo que lo pregunten y que no haya una intención increíble, es muy difícil que se llegue a imaginar, la necesidad o qué es más fácil o más difícil. Ujú. La empatía, ¿no? Sí, la empatía, o sea, que al final eso, yo entiendo que una persona que diseña y intenta ponerse en el lugar del otro porque, pues, la gente normal lo suele hacer, Ujú. pero es cierto que es algo muy complicado. Yo no te puedo dar mis ojos para que tú sepas. Entonces, bueno, pues al final siempre es mucho más fácil contar con alguien que te lo cuente, valga la redundancia. Pero en tu día a día la tecnología es importante, porque nosotros nos hemos comunicado por WhatsApp, Ah, claro. sin ningún problema. Yo creo que, ¿no?, Sí, que sí. seguro que tienes un montón de herramientas y cómo está evolucionando tan rápido Claro. que, bueno, pues si miras atrás dices, bueno, ¿y cómo se hacía antes, no? Yo antes, o sea, leer un correo electrónico, claro, antes leías cartas, que dime tú cómo las leo yo. Ahora tienes el correo electrónico que, claro, que sí que puedo leer, o un WhatsApp, o redes sociales, que algunas son más accesibles que otras, pero bueno, te apañas, ¿no? Ujú. Pero es cierto eso, que entre el mail y las cartas, pues el mail siempre es mucho más sencillo. Totalmente. Muy bien, pues Alba, así estamos un poco llegando al final de la conversación y sí que me gustaría que, bueno, como te comentaba antes, estamos viviendo un reto muy interesante en mutualidad y ante alguien o una persona que está viviendo un reto, ¿qué es lo que tú o qué consejo darías ante, bueno, pues para afrontarlo? Para mí lo primero, cuando se te presenta un reto es atreverse, ¿no? O sea, si no lo intentas, nunca lo sabes. O sea, los noes ya los tienes simplemente por quedarte sentado. Pero si lo intentas, quizás pues que se te dé una situación y puedas cumplir un sueño. O por lo menos no decir que no lo intentaste por miedo. Entonces, bueno, para mí lo más importante es eso y luego disfrutar del proceso. Cuando las personas hacen las cosas disfrutando de lo que hacen y haciéndolo pues con un propósito, como veníamos hablando, todo es mucho más fácil, se implican mucho más y además es que luego yo creo que sabe mejor cuando se consiguen las cosas, porque por lo menos pues sabes que has disfrutado. Fenomenal. La verdad es que hemos hablado de temas súper interesantes y que nos ayudan muchísimo, ¿no? Hemos hablado de objetivos, hemos hablado de apoyos, hemos hablado de sostener, ¿no? De saber sostener al equipo, hemos hablado de propósito, hemos hablado de valores, hemos hablado de autenticidad, ¿no? Que habla también mucho de coherencia y de ilusión, ¿no? Aquí el último mensaje tuyo ha sido hay que tener, ¿no? La ambición va muy unida con la ilusión. Por Y supuesto. también del miedo, ¿no? A veces el miedo es una emoción que no hay que negar. A veces se tiene miedo, pues el otro día leía, si tienes miedo, hazlo con miedo, pues ya está, ¿no?
Y bueno, pues lo que muchas veces hablamos del liderazgo humanista, el que tiene en cuenta a la persona y bueno, todo lo que nos has dicho pues casa muy bien con esto, ¿no? Porque al final es el liderazgo desde la vulnerabilidad, todos tenemos alguna vulnerabilidad y es muy importante mostrarla, no pasa nada por mostrarla porque eso genera confianza, ¿no? Y genera confianza en el propio equipo y cómo las diferentes formas y la diversidad suma siempre en los equipos. Bueno, vamos a dar paso a alguna pregunta del público. Hola, mi nombre es Gemma. Bueno, quería darte las gracias a las dos porque creo que habéis traído unos temas muy valiosos para que sepamos realmente la discapacidad, cómo está en estos momentos y cómo la sociedad se enfrenta a ella. Y yo quería preguntarle a Alba, has hablado sobre, bueno, pues que das charlas en escuelas. Quería saber cómo les haces ver a los niños en una sociedad que están muy centrados en máquinas, en imágenes, en todo esto, la importancia que tiene el deporte. Como que, ¿qué les puede aportar el deporte? Aunque no sean Cristiano Ronaldo, pero el deporte, la práctica del deporte. Claro, o sea, yo básicamente lo que hago es que a través de mi historia vital, ¿no? Digamos, pues partiendo de la base de una persona que tiene discapacidad visual, en mi caso, pues como a mí el deporte en general me ha ayudado a tantas cosas, ¿no? O sea, quiero decir, a mí el deporte me ha hecho pues estar donde estoy y poder dedicarme profesionalmente a ello, pero también me ha hecho una persona súper organizada, también me ha hecho ser capaz de disfrutar de las cosas de otra manera, también me ha hecho viajar un montón, también me ha hecho aprender de mis compañeros, me ha hecho tener un equipo que me lo da todo. Entonces, es importante eso, saber que, bueno, que al final ganar no lo es todo, que a veces se gana y a veces no, pero siempre aprendes algo y siempre, pues, disfrutas de algo, ¿no? O sea, ahora que está muy el fútbol, los niños y demás, ¿no? Para mí es como, jope, pues, a lo mejor lo importante no es ganar el partido y enfadarte con el árbitro porque te ha pitado X o Y, ¿no? A lo mejor lo importante es disfrutar con tus compañeros y saber que y tener ese respeto a la persona que tienes enfrente, al rival que tienes enfrente. Buenos días, Salva. Yo quería preguntarte si, como atleta paralímpica, has sentido en algún momento diferencias entre una inclusión real o una inclusión más de escaparate dentro del deporte en general. Sí, mucho. O sea, yo cuando compito con, o sea, yo compito con personas con y sin discapacidad. Es verdad que yo en la Comunidad de Madrid tengo mi licencia, entonces yo cuando compito con gente sin discapacidad, normalmente a mí me tratan muy bien, o sea, yo no he tenido ningún problema, pero es verdad que a veces hacen algún tipo de acto de, bueno, juegos inclusivos de no sé qué y acto para visibilizar. Y yo, bueno, pues ahí es un poco, te sientes un poco mono de feria y no lo somos. O sea, somos deportistas con las mismas ilusiones, las mismas metas y los mismos, el mismo trabajo que una persona, que un deportista sin discapacidad. Entonces, no viene tanto de cara a de los compañeros, ¿no? O sea, a mí mis compañeros deportistas sin discapacidad me tratan muy bien, pero de cara a las instituciones muchas veces, pues las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer regular y muchas veces se hacen muy bien, pero algunas veces pues no se hacen tan bien. Hay recorrido. Mi nombre es Pilar, encantada Alba, y yo soy del equipo de comunicación, entonces yo soy la que pone bonitas las cosas. Además, soy muy maniática de ponerlo todo muy bonito. Y hoy me llevo una gran lección y me gustaría que me ayudaras. Y quería preguntarte qué consejo puedes dar a las empresas en general, a esta en particular y sobre todo a mí, a darme cuenta de hacer accesible las comunicaciones, los diseños, cómo una empresa se comunica con todos sus clientes, con todos sus grupos de interés, pero que también llegue a las personas que no nos ven, que no nos escuchan, que tienen otro tipo de discapacidades. Entonces, ¿qué consejo puedes darnos como empresa para que mejoremos en nuestro día a día? Claro, ahí está comunicación a qué nivel, o sea, a nivel de redes, a nivel de, o sea, por ejemplo,
no es excluyente hacer las cosas bonitas y hacerlas accesibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho en redes sociales, ¿no? Tú abres Instagram y te encuentras con una publicación. Vale, yo leo el pie de foto, porque eso sí que te lo lee el lector de pantalla, pero la foto yo no sé lo que es. Entonces, hay una opción que se llama texto alternativo, que no aparece en ningún sitio, pero el lector de pantalla sí que te cuenta. O sea, imagínate, si yo quisiera describir una foto de ahora mismo, ¿no? Yo pondría en un texto alternativo, hay dos personas sentadas, hay dos mujeres sentadas en dos butacas, parece que están manteniendo una charla y no sé qué, ¿sabes? O sea, y eso a la persona que ve no le va a llegar, pero a la persona que no ve le hace, pues por lo menos sabe un poco de qué va el asunto. Ajá. O sea, eso es una tontería, ¿no? Que es una cosa muy sencilla que se puede hacer y a nosotros nos facilita un montón. Muchísimas gracias, Alba. Sí, Lo haremos. gracias. Hola Alba, Hola. yo soy Tania, estoy un poco constipada, primero perdón, Hombre. y darte las gracias. Me has llegado mucho con lo que comentabas de la normalización de las discapacidades. En mi caso yo tengo un hijo neurodivergente con unas necesidades especiales y quería saber tu opinión porque yo en momentos de mi vida he intentado normalizar una discapacidad que no se ve a los ojos de los demás, pero sí que he tenido sentimientos de dejar de luchar con que la gente entienda cosas que no se ven. Entonces quería saber tu opinión respecto a eso. Espero que te mejores, Tania, del resfriado. Y no, el, claro, eso es muy complicado, porque yo al final llevo un bastón en la mano, entonces todo el mundo entiende, bueno, ahora no llevo un bastón en la mano porque llevo a la perra, ¿no? Pero todo el mundo entiende, o la mayoría de las personas entienden que tú no ves. Pero cuando esa discapacidad o esa eh, condición más atípica no se ve, es muy complicado que la gente pues entienda. Es como, pero o sea, a mí misma me pasa, ¿no? Yo, si me agarro de un brazo y no llevo un bastón, yo no parezco ciega. O sea, yo a mí me ves caminando por la calle con una amiga y somos dos amigas agarradas del brazo. Entonces, cuando tú llegas, a mí me ha pasado muchas veces, cuando yo llego a un sitio y intentas explicar que no ves, te dicen, pero no ves. Y tú, "No". ¿En serio? Sí. Pues claro, yo me imagino que eso a mí me pasa en una situación puntual, pues yo no me imagino, o sea, a mí me cuesta, claro, a mí es que me cuesta entender que una persona te diga algo y tú digas, no, me está engañando. Pero claro, hay gente para todo. Pero ahí está nuestra responsabilidad, bueno, la tuya, con tu hijo también, ¿no? De, de no dejar de luchar, ¿no? O sea, decir, jo, y sobre todo porque tú tienes, y tu hijo tiene sus derechos como persona con discapacidad, imagino, o tendrá pues sus situaciones que le cuesten más y en las que necesite ayuda. Pues entonces, pues si no lo visibilizas, si no lo lucháis vosotros, ya no solo por vosotros, sino por los que vengan detrás, ¿no? O sea, al final es normalizar algo, por ti y por el resto. O sea, yo ya no lo hago ni siquiera por mí muchas veces, luego porque hay niños y hay madres y hay personas a las que les cuesta más. Ujú. Es un poco también el sentimiento de legado, ¿no? No lo haces solo por ti, sino por todo, por lo que dejas. Por lo que pueda venir detrás, ¿no? A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, algún día que he tenido que pues pelearme, ya no en la universidad, en el instituto, con algún profesor. Yo me acuerdo de decir, jope, es que estos son mis derechos y yo tengo derecho a esto. Y ya no es que tenga derecho, sino es que si me lo estás haciendo, si esto me lo estás haciendo a mí, a una persona que no tenga esta capacidad y esta fuerza de voluntad de decir, me siento aquí y hablo contigo, ¿qué no, qué no le harás a una persona que no es capaz de defenderse de esa manera como lo estoy haciendo yo? Ujú. Entonces es un poco eso, creo que esto es responsabilidad de todos y que si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer. Es como una llamada a la acción, ¿no? Sí. Es- Cada uno podamos poner nuestro granito de arena. Sí, y no es fácil, ¿eh? O sea, cuando te ves en la situación no es sencillo y no es cómodo. Pero bueno, al final siempre de alguna manera tienes que hacerlo y tienes que pelearlo tú. Muchísimas gracias, Alba, de nuevo. A vosotros. Ha sido un placer y
reitero que esta es tu casa. Muchísimas gracias por acogerme.